bienvenidos a su programa Familias Victoriosas, dispense. De veras es un gozo, un placer de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, y yo sé que a través de este programa lo que usted va a escuchar va a ser de tremenda bendición. Es que le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a su programa Familias Victoriosas. Esta es una bendición, un tremendo privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. Sé que Dios tiene cosas tremendas para su vida, pero le quiero recordar la promesa de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, en este día, Amparo, tenemos un programa tremendo. Amén. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles, por necesidad, pero nosotros como hijos de Dios tenemos las promesas, la confianza de que Dios está con nosotros, que Él va a traer su bendición, que Él va a suplir cualquier necesidad. Y yo quiero decirle, por favor, de veras, ponga mucha atención. No sé cuál sea su necesidad, su problema por el cual usted esté pasando ahorita en estos momentos, ya sea en su hogar, su matrimonio, su trabajo, negocio, cualquiera que ésta sea. Yo le quiero decir que para Dios no hay nada imposible. Y lo que vamos a estar tratando en este programa es cómo a través del problema, a través de la necesidad, podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Así es que abra su corazón. Dios tiene un milagro para su vida. De veras, que Dios le bendiga, y nos da gusto de poder llegar hasta su hogar, donde quiera que usted nos esté viendo. De veras, yo quiero decirle que Dios le ama y que Dios tiene la respuesta para su necesidad, cualquiera que ésta sea. Así es que vamos a entrar y vamos a dar comienzo en este programa. Vamos a estar leyendo en Isaías capítulo 40 y versículo 29 en adelante, y vamos a ver ahí la promesa de Dios para nuestras vidas. Es que si usted tiene su Biblia, ábrala ahí en Isaías 40 y versículo 29 al 31. Dice así la palabra de Dios, dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. De veras que en este pasaje, Amparo, tenemos una tremenda promesa de parte de Dios. Por supuesto, este fue un pasaje del libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 29 al 31. Y yo quiero resaltar algunas verdades aquí, pero antes me gustaría contarte una historia. Sabes que esta historia dice que un día un niño iba viajando en un tren, era un viaje largo, y en ese viaje largo, en ese tren pasaban por precipicios, o sea, el tren pasaba por la orilla de la montaña, túneles oscuros, y era un niño como de unos 5 o 6 años, y unos pasajeros estaban como pues curiosos, intrigados, diciendo, pues ¿por qué no tiene temor? Ya es un viaje largo, va solo, no se ven sus padres, y se acercan y le dicen: oye niño, ¿no tienes temor de ir en este tren, de ir solo cuando pasamos en momentos oscuros, en las orillas, los lugares peligrosos? Y él se ríe y dice: no, yo no tengo ningún temor. Y le pregunta: ¿y por qué razón no tienes temor? Y dice: oh, sencillo, es que mi papá es el que va manejando el tren. Él decía: yo tengo la seguridad de que todo va a estar bien porque mi papá es el que va conduciendo el tren. Y sabe que nuestra vida es como ese tren, que nosotros pasamos por momentos difíciles, por túneles oscuros en que no sabemos qué está pasando, por momentos en que parece que hay peligro, pero yo creo que debemos de tener esa misma confianza. Eso es fe. Fe es confiar en que Dios está en control de nuestras vidas. Como ese niño, él tenía la absoluta seguridad de que Dios estaba en control. Ahora, déjame decir otra cosa más. Cuando el profeta Isaías escribió las palabras que él escribió, él las escribió en un momento en que el pueblo de Dios estaba pasando por un tiempo de crisis. Si ustedes han leído el libro de Isaías, nomás una pequeña explicación, del capítulo 1 al 39 está advirtiendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero después del capítulo 40 en adelante, su mensaje cambia, porque el pueblo no se arrepintió, el juicio de Dios vino, y vino escasez, vino hambre, vino tribulación. O sea, nosotros pensamos que estamos en un momento, una crisis. En este momento el país dicen que está en una crisis económica, en una crisis de violencia, en una crisis de la gente está perdiendo sus casas. El estado de California está en un momento crítico, en un desempleo demasiado alto, casi 1 de cada 10 personas no tiene trabajo, etcétera. Y podemos seguir dando malas noticias. En los días pasados nos dimos cuenta cómo las montañas aquí alrededor de la ciudad de Los Ángeles estaban ardiendo.
cientos de casas perdieron sus hogares, perdieron todo. Yo escuché una persona que decía, nos dijeron, sálganse, tienen 5 minutos. Y yo dije, yo creo que no hay problema. Este hombre dice, no agarré nada, me salí, otro día regresó y no encontró nada. Toda su vida se había quemado en un instante, y eso era una tragedia. Y yo sé que nosotros todos vimos esto que estuvo pasando, en un momento difícil, pero déjeme decirle que cuando el profeta habló estas palabras, las cosas que hoy en día nosotros estamos viviendo no se comparan en nada al momento tan duro, tan difícil que el pueblo de Dios estaba pasando cuando Isaías dijo estas palabras. Era un momento de hambre y una escasez tan terrible que literalmente la gente empezó a practicar el canibalismo, se comían unos a otros, dado la hambre y desesperación que la gente se encontraba. Muchos de ellos se habían convertido en esclavos, habían perdido su familia, sus posesiones. Y en medio de todo esto, Dios manda al profeta Isaías a declarar las palabras que nosotros leímos. Ahora, el capítulo 40 del libro de Isaías nos habla a nosotros, una de las verdades más tremendas de toda la palabra de Dios, y es esta: que no importa lo que nosotros estemos pasando, no importa las circunstancias a nuestro alrededor, nuestra confianza tiene que siempre descansar en las promesas de la palabra de Dios. Nosotros hemos leído en la palabra en muchas ocasiones que esa promesa que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, tus promesas jamás pasarán. Y la promesa de Dios no está limitada por lo que pasa a nuestro alrededor. Dios está encima de las circunstancias naturales, de los problemas, y Él tiene control, como vamos a ver de una manera bien clara en este programa. Exacto, eso está tremendo, de veras, saber que nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios no estamos solos. De veras, yo le quiero decir, cualquiera que sea su necesidad en este momento, Dios le ama, Dios quiere bendecirlo. Abra su corazón, de veras, porque para recibir de Dios uno tiene que abrir su corazón y creer, así como cuando nuestros hijos se acercan a nosotros creyendo que nosotros como padres les vamos a dar lo que nos piden. De la misma manera debemos de venir con esa confianza, con esa seguridad de que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere traer sanidad a nuestro cuerpo, Dios quiere restaurar nuestro hogar, nuestra familia. Así es que sigue escuchando lo que vamos a estar continuando hablando de las promesas de Dios para nuestra vida, porque de veras Dios quiere bendecirlo. Vamos a entrar en detalles, ahora sí. Mire, en su pantalla aparece la primera cosa que el profeta está diciéndonos a nosotros. Parte de esto es el verso 6 al versículo 8, dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece por siempre. Amén. La primera cosa que el profeta nos está recordando a nosotros en este pasaje de la Escritura es que nosotros tenemos muchas limitaciones. Nos compara como la hierba que sale en la mañana y en la noche, en la tarde, por el sol, por las circunstancias, se seca, se muere. O sea, la primera cosa que uno tiene que reconocer es que aunque seamos muy inteligentes, recursos, títulos, hay muchas cosas que nosotros tenemos limitaciones. Hay veces que la gente dice, no, uno lo puede hacer todo, no hay límites para el ser humano. Y yo quiero decirle que sí, somos temporales, todos vamos a morir, todos enfermamos, todos pasamos por problemas, todos pasamos por circunstancias. Esa es la realidad de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero por supuesto ahí está acompañada una promesa, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Es lo bueno de eso. La primera cosa es que el profeta nos habla a nosotros que tenemos limitaciones. La segunda cosa que el profeta nos dice a nosotros es que si nos comparamos con Dios, nosotros somos muy pequeños y Dios es inmensamente grande.
Si nos comparamos con Dios, de acuerdo al versículo 15 y versículo 16, aún el hombre con toda su poder, creatividad, no se compara a Dios. La palabra de Dios dice, como lo ve en su pantalla, verso 15 y 16, he aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Nosotros tenemos nuestra iglesia enfrente del centro, en el mero downtown de Los Ángeles, y cuando salimos afuera de la iglesia vemos todos los edificios, sobre todo, a mí me gusta mucho en la noche, se ve hermoso, ahí se ve la creatividad, el poder, la inteligencia, pero la palabra del Señor dice que aún el hombre con toda su grandeza, Dios dice, Él ve Estados Unidos, ve Europa, bueno, Europa no es un país, es un continente, ve España, ve Francia, y dice, yo veo las naciones, veo México, son como una gota de agua en un océano para Dios. Dios es inmensamente más grande que los problemas, que las economías, que las circunstancias difíciles. O sea, cuando Dios ve los incendios en las colinas, en las montañas, para Dios no es nada eso. Él dice la palabra que Él ve las naciones, las islas, y dice, y las hace desaparecer como el polvo. O sea, lo que está hablando el profeta es esto. Mira, no te desanimes porque ves que a tu alrededor todo se cae. Dios es un Dios más grande que todas las circunstancias. Y yo le quiero decir eso en este momento, que si usted está viendo este programa es porque Dios le quiere decir a usted que no importa lo que usted esté pasando, Dios es más grande, más poderoso que cualquier cosa que usted esté pasando. Nos gustaría orar por usted. Llámenos a nuestros teléfonos y sé que Dios estará interviniendo a su favor. Estaremos orando, estaremos pidiéndole a Dios que le ayude y le bendiga. De hecho, el profeta también nos recuerda a nosotros, en el versículo 30, me gustaría que lo pudiéramos ver, dice la palabra de Dios, ahí en la parte baja de su pantalla dice, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Lo que este versículo nos está diciendo es que aún los muchachos se cansan, los muchachos flaquean. Si cuando estamos en la plenitud de nuestra fuerza, los jóvenes nos cansamos, flaqueamos, caemos, ¿qué se esperará de todos los demás? Y lo que nos está recordando el profeta es esto, es que no importa qué tanto tú puedas hacer, hay muchas cosas en la vida que vas a enfrentar que tienes limitaciones. Exacto, yo creo que esa es una verdad tremenda, reconocer y saber que en última instancia nosotros no somos nada sin Dios, que necesitamos de veras la ayuda de Dios, porque hay momentos difíciles, hay enfermedades que humanamente no hay solución, pero es ahí donde Dios puede hacer un milagro. Así es que nuestra confianza debe de estar puesta en nuestro Dios, que Amén. para Él no es nada imposible, Amén. no hay nada imposible. Gloria a Dios. Sigamos con la segunda verdad tremenda que el profeta nos está recordando a nosotros. Número 2, la segunda verdad que el capítulo 40 nos recuerda es, y yo quiero que lo vea, y es más, dígalo, Dios está en control, pero hay que entender no nomás que está en control, pero ¿quién es este Dios que está en control? Me gusta mucho la ilustración que está en la pantalla porque ahí vemos a Jesús sosteniendo en sus manos nuestro planeta, ¿verdad? Y es la verdad, Él sostiene todo lo que existe. Mire lo que dice la palabra de Dios, como usted verá en su pantalla, dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos, lo voy a repetir, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo para avisarlo? ¿O quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y yo creo que hay una respuesta nada más a esas preguntas, a esas muchas preguntas. La respuesta es nadie, porque Dios no solamente puede todo, sabe todo y tiene todo en control. Nunca olvidemos eso. Dios está en control de todo. Dios es soberano, nada se le escapa de su mano. Si nosotros tomáramos literalmente las palabras que está hablando el profeta, él dice que Dios pone su mano, sus dedos en Florida y su otro dedo en Europa y mide la distancia. O sea, como una manera de decirnos a nosotros, no es nada las naciones, la creación, para la grandeza, para el poder de Dios. Dios es un Dios
todopoderoso. Los versículos 21 al 25 también nos declaran a nosotros que Dios no solamente es todopoderoso, pero Dios, Jesús, está en control de toda la creación. Todo lo que existe, todo lo que hay, Él tiene un control absoluto. Dice la palabra de Dios, como usted verá en su pantalla: no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados que desde que la tierra se fundó, Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, a las que gobiernan la tierra, dice ahí, los hace como cosa vana. Y continúa diciendo, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues, dice Dios, dice el Señor, me haréis semejante o me compararéis? Isaías del 40 al versículo número 25, la respuesta es: con nada. Con nada. O sea, no hay circunstancia que nosotros estemos atravesando, no hay problema, ni el cambio de gobierno, aunque nosotros debemos de orar siempre por gobiernos justos, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos confiando que hay un Dios que está encima de las circunstancias, que aunque el mundo esté en caos, destruyéndose todo, Dios está en control todavía y es soberano, incluyendo su vida, incluyendo sus hijos, incluyendo su matrimonio, incluyendo su economía, incluyendo su salud, incluyendo el problema que usted en este momento está ahorita atravesando. Dios está en control y usted necesita tomar las palabras que el profeta nos está repitiendo. Amén. Yo creo que de veras, llámenos si usted necesita que oremos por usted, por su necesidad. Estamos ahí para de veras orar por cualquiera que sea su necesidad. Abra su corazón. Recuerdo la historia de Marta y María, que vinieron a Jesús porque su hermano había muerto y ya tenía 4 días de estar muerto en la tumba. Mas sin embargo Jesús le dijo a Marta y a María: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria? Tal vez usted mire, no, mi situación está difícil, mi hijo se ha ido de la casa, mi esposo, mi esposa, mi situación, mi negocio, no tengo trabajo, no tengo con qué pagar el pago de mi casa. ¿Sabe? Dios quiere hacer un milagro en su vida. De veras, para nosotros que creemos en Dios, y si usted no conoce de Dios, invite al Señor que venga a su vida. Llámenos, queremos orar por usted, queremos que su vida sea bendecida. Así es que abra su corazón, porque Dios tiene el control. Él quiere bendecir, Él quiere traer la respuesta a su necesidad, cualquiera que ésta sea. Vamos a continuar escuchando las promesas de Dios para nuestras vidas. Tremendo. Hasta ahorita hemos visto 2 verdades que yo quisiera recordarles. Número 1, nosotros tenemos limitaciones. Hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos, no tenemos control. Exacto, la segunda cosa es que creemos o que hay un Dios que es todopoderoso. Amén. Hay un Dios que es el Señor de la historia, el Señor que controla todo. Aún al mismo diablo, él no puede hacer nada. Amén. Nada en absoluto. Dios le ha puesto límites. Exacto. Y él no los puede pasar. De hecho, hay una historia, la Biblia habla de la vida de Job, y en esta historia nos dice a nosotros que en una ocasión vinieron todos los seres que Dios había creado, incluido el diablo, y Dios le pregunta y le dice, Dios como un poco diciendo: mira, ¿no has visto a mi siervo Job? El cual me es fiel, es íntegro. Y el diablo responde y le dice, el diablo conoce algo que muchos creyentes no saben. Él sabe que Dios ha puesto límites en la vida de los creyentes y le dice: ¿cómo que no te va a servir? ¿Cómo que no te va a adorar? Pues si tú has puesto un cerco, y yo no puedo pasarlo. O sea, la única forma que el diablo pudo tocar a Job fue cuando Dios le permitió. Y Dios lo permitió con un propósito. So, nosotros tenemos que tener esa convicción, porque a veces yo he escuchado, cuando hablamos de guerra espiritual, como que muchos a veces exageran las cosas, le dan mucho crédito al diablo.
le dan casi como que a Él veces, está en control exacto, de como nuestras vidas. como que a veces Dios gana y a veces el diablo gana, y a veces pues no sabemos quién va a ganar. Nunca el diablo gana, él solo se mueve en los límites que Dios ha establecido o que nosotros le permitimos por causa del pecado, la desobediencia. Nosotros lo estamos invitando. O sea, el diablo solamente entra con invitación. Exacto. Y la invitación se llama el pecado, rebeldía, desobediencia, separación de Dios. Pero mientras estemos bajo la sombra del Altísimo, o sea, eso es lo tremendo, mientras estemos bajo la sombra del Altísimo, Dios estará cuidando y protegiendo. Y dice, nada tocará tu morada. Esa es la promesa de Dios. Ahora, vamos a ver la tercera verdad. Amén. La tercera verdad es esta, como usted verá en su pantalla, es esta, bien clara. Dice, Dios tiene cuidado de sus hijos y responde a su necesidad. Amén. A mí me encanta bastante esa imagen, porque para mí representa lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos ve a nosotros, que ya no podemos, Él nos toma en sus brazos, Él nos bendice, Él nos carga, Él nos ayuda, Él nos sostiene. Y yo quiero decirle una cosa, que cuando nosotros somos discípulos de Cristo, cuando hemos aceptado a Jesucristo, Dios no está en nuestra contra. Lamentablemente hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de Dios. Piensan que Dios es como el policía de la esquina que nomás está viendo cuando nos pasamos la luz o cuando nos pasamos un poquito de la velocidad para inmediatamente aventarnos la luz y darnos un castigo. O sea, Diosito Santo, ya me castigaste, ¿verdad? Una mentalidad que viene quizás desde que niños se nos enseñó ese concepto equivocado de Dios. Pero yo quiero recordarle una cosa bien clara. Jesús está a nuestro favor. Amén. Dios está a nuestro favor. Mire lo que dice el profeta, las palabras que el profeta nos dice son tremendas. Dice la palabra de Dios, estas palabras: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40:11. Este versículo nos declara que Él tiene cuidado, un cuidado especial. Nos dice que somos como ovejas. Amén. Y no solamente dice que nos cuida, nos protege, pero dice, nos pone sobre su pecho. Amén. Y nos sana, nos restaura. Yo quiero afirmarle eso en su corazón. Yo siento de veras que ahorita en este momento hay mucha gente que necesita escuchar que Dios quiere tomarlo, su vida, su hogar, su matrimonio, sus hijas, en sus brazos. Usted tiene que tener esa convicción de que Dios está a su favor. Usted necesita abrir su corazón, abrirle su vida a Dios para que pueda experimentar. Se lo digo con todo mi corazón, de veras, con todo mi corazón puede experimentar la gracia, la bendición tremenda de Dios en su vida. En segundo lugar, este versículo nos declara no solamente que Dios tiene cuidado, pero Dios nunca, lo voy a repetir, Dios nunca se olvida de nosotros. Dice Isaías 40:27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó su juicio. O sea, no tenemos por qué reclamarle eso a Dios. Dios no se ha olvidado. Lo que pasa es que a veces nosotros nos olvidamos de Él. Nos encerramos en nuestro problema y no miramos de que Dios nos ama, de que Dios está en control, de que Dios quiere ayudarnos. De veras, si usted no conoce de Dios y está pasando por un problema, abra su corazón. Dios le ama, Dios quiere bendecirlo. Dios no está escondido, su problema no está escondido de las manos de Dios. Él sabe, Él conoce su necesidad, pero nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y de veras clamar a Dios con todo nuestro corazón. Y yo creo que este mensaje mucha gente necesita escucharlo, y yo sé que mucha gente le gustaría compartirlo. Por eso Dios puso en nuestro corazón que hiciéramos esto en este programa. Mire, si usted nos llama, pero llámenos ya, los primeros días que nos llamen, las primeras 10 personas, les mandaremos absolutamente gratis este programa, este video, esta enseñanza, para que usted pueda repasar con calma, pueda leerlo, pueda seguirlo con la palabra, pueda estar leyendo con más calma, porque hay que leer la palabra. La palabra nos va a ayudar a que podamos entender mayormente. O compartirlo. De veras, a las primeras 10 personas que nos llamen les estaremos entregando absolutamente gratis este programa. Vamos a ver la última parte ya para terminar. Nomás quiero leer la última parte. Dice la palabra del Señor que
¿no has sabido, no has oído? El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Tremenda promesa de Dios. Le queremos recordar que tenemos personas que están ahí listas para orar por ustedes. Aunque se acabe este programa, síganos llamando. La gente se va horas después de que se acaba el programa realmente. Vamos a orar en este momento y vamos a declarar Amén. La bendición de Dios en este momento sobre la vida de todas las personas. Padre, en este momento, yo sé que hay muchas familias, hay hombres, mujeres que están pasando por un momento de crisis. Y tú has puesto en nuestro corazón porque tú quieres bendecirlos. Así que en este momento, Señor, soltamos la bendición sobre sus vidas. Si usted no conoce a Cristo, dígale: Señor, perdóname de todos mis pecados. Entra en mi corazón. Yo te entrego mi vida. Yo te entrego todo lo que soy, Señor. Hágalo en este momento. Hágalo, dígale: Señor, perdóname. Si usted lo ha hecho, por favor escríbanos, llámenos. Queremos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Queremos recordarle las palabras de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sabemos que su programa Familias Victoriosas ha sido bendición para usted y los suyos. Nuestra oración siempre ha sido de que a través de los principios de la palabra de Dios, su vida sea bendecida. Si a usted le gustaría obtener nuestros videos o enseñanzas o materiales que nosotros tenemos, se los haremos llegar con mucho gusto. Por favor, escríbanos a nuestro P.O. Box y ahí le tendremos toda la información necesaria para que usted los pueda obtener. También les queremos invitar a nuestros servicios cada domingo a las 2 de la tarde. Ahí estaremos todos juntos para alabar y glorificar al Señor. Así es que bienvenido. Recuerden las palabras de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga.